Si nos enfocamos en el género acción-aventura, Toy Story 3 es la mejor de toda la saga, e incluso me atrevo a decir que es la mejor de todo lo que ha hecho Pixar a lo largo de su historia. Sin embargo, si nos ponemos a analizar su filosofía argumental, Toy Story 4 es mejor, pues lleva las cosas mucho más allá. Pero vayamos por partes. Lo que más se dice de esta película es que es innecesaria. Pero esto depende, ¿innecesaria para quién? Para el público general, ciertamente sí, pues Toy Story 3 como película cierra muy bien, por lo que pensar en una cuarta parte, se tratase de lo que se tratase, resulta una muy mala idea. Pero esto mismo no ocurre para los fans de Toy Story. Ciertamente el papel de Betty en las primeras dos películas es meramente secundario, pero es a raíz precisamente de su ausencia en Toy Story 3 que se creó una gran oleada de popularidad para este personaje, pues se trataba del interés romántico de Woody. Luego de ver el nivel de epicidad tan grande de Toy Story 3, era inevitable no pensar en ella, más aún en los momentos donde implícitamente resaltan su ausencia, obviamente cuando es mencionada, y después en la mítica escena del basurero, donde los juguetes ven el fuego inminente que les espera y ya sin salida se toman de las manos. Rex, Ham y Slinky se unen, los señores cara de papa se abrazan, Buzz y Jessie se abrazan, y Woody queda en el centro sin nadie junto a él, solo sus manos sujetando a las de sus amigos. Y otro momento es ya en los créditos finales, cuando Buzz y Jessie protagonizan un baile flamenco, y en un momento Woody les arroja una rosa a ellos, destacándolos como la nueva pareja de la franquicia. En su momento, esa pequeña escena creó un momento de reflexión acerca de cómo hubiera sido la historia si Woody y Betty no se hubieran separado. Se teorizaba que después de simples coqueteos, su relación pudo haber ido madurando cada vez más a medida que pasaron los años en casa de Andy, hasta por terminar convertirse en algo dramático, pues el destino que les tocó es separarse para probablemente nunca más volver a verse, ni siquiera enterarse de nada uno del otro, generando un sentimiento similar a una historia de amor en tiempos de guerra. Todo esto generaba, cuando menos, una situación bastante interesante. Hubo sorpresivamente, finalizando el 2010 y de 2011 a 2013, un gran interés y fanatismo por esta pastorcita. En vísperas de Toy Story 3, en finales de 2009 y 2010, la editorial Boom Kids publicó varios cómics que contaban las aventuras de los juguetes, precisamente ocurridas antes de Toy Story 3, donde varias historias se enfocaron en Betty. También en ese entonces una editorial de cuentos publicó varias historias con esta misma temática. Y cuando llegó este lapso de tiempo, estas editoriales tomaron la decisión de nuevamente editar y vender estas obras, y también llegándolas a vender en países de habla hispana. Y por supuesto, en ese entonces, en internet se publicaron muchos, pero muchos fanarts dedicados a ellos dos. Años 2011 a 2013, un gran sueño de los fans era que ella volviera a aparecer. Pero esto es de esas cosas con las que se sueña y al mismo tiempo se tienen los pies en la tierra, pues una película sobre ella era imposible.
Además que Pixar manifestó en todos los medios que Toy Story 3 fue el último largometraje de la saga. Y la continuación oficial de la franquicia, que eran los Toy Story Toons y especiales, no tenían ninguna intención de dar siquiera alguna mención sobre ella. Pero sobre todo, el público general no fan de Toy Story no se encontraba tan interesado en ella, pues o no la encontraba tan relevante o simplemente no se acordaba de ella. Fuera del grupo de fans de Toy Story, no era una gran audiencia la que se encontraba tan apasionada por este tema. Por lo cual, si una gran audiencia no demandaba esto, Pixar nunca se interesaría por contar qué pasó con ella, y el estudio seguiría enfocado en otros proyectos. Y así, los fans se quedarían con un simple deseo que nunca se haría realidad. Hasta que llegó el 2015. En la D23 de ese año, Pixar hizo oficial los próximos largometrajes que se estrenarían en cines, revelando que uno de ellos sería nada más y nada menos que Toy Story 4, haciendo oficial el argumento central que tendría, una comedia romántica protagonizada por Woody y Betty. Told in the Toy Story world. Toy Story 4? Toy Story 4, it's a love story. That's what I heard. It's a love story between Woody Oh. and Bo Peep. Oh, really? Okay, But Bo Bo Peep wasn't on Toy. Oh, Very good. That's Very a good Now one. you know that. Yeah, that's something we're announcing. Look at this. Oh yeah, he's got goosebumps. Yeah, That's oh my great. God. Thank you, D23! Ante eso, los fans reaccionaron emocionados y estupefactos, pues algo que era digno de un sueño surrealista ahora era una realidad. El panorama era bastante alentador, pues para este ansiado proyecto faltaban tan solo 2 años, y entre la especulación de no saber a ciencia cierta si era una precuela de Toy Story 3 o una secuela o parte de ambas cosas, lo seguro era que esta película tendría contenido lo imposible por fin a la vista de todos. Sin embargo, el camino al estreno de esta se vería atormentado por varios tropiezos y contratiempos, tanto dentro del estudio como fuera del mismo. Podrá parecer ridículo para muchas personas el que por este personaje haya existido Toy Story 4, pero la forma de percibir la realidad dependerá sobre qué cosas se han vivido, por lo cual, para los fans de toda esta franquicia, ella sí era un personaje importante, pues en La Pastora se visualizaba un lazo de unión muy único con Woody. Pero si odiaste el hecho de que Woody se haya quedado con ella en vez de regresar con los demás, podemos hablar, y utilizando el efecto mariposa, de que la culpa es de una sola persona, de Andy, pues él pudo conservar a Betty hasta que tuvo la edad de Toy Story 3. Conservó a Jessie, así que no había problema con respecto a tener una muñeca. También conservó a la señora Cara de Papa, que además de ser un juguete femenino, era originalmente de su hermana, al igual que Betty. Así que, al enterarse de que iba a ser vendida, pudo haberla reclamado. Al fin y al cabo, en sus juegos, la tomaba prestada para darle el papel de la novia de Woody. Si Andy hubiera hecho esto, ella formaría parte del baúl de los juguetes restantes al inicio de Toy Story 3, y toda la aventura de la película la incluiría ella. Donación errónea, escapa de Sunnyside, basurero y donación de Andy hacia Bonnie. Así, Betty jamás sería separada y nunca viviría un momento de estancamiento y crisis personal, por lo cual nunca sentiría la necesidad de reinventarse y darle un nuevo sentido a su vida. Ocurriendo esto, si Woody llegara a vivir lo presenciado en la película, no habría nadie allá afuera que sea capaz de retener su atención, ni de hacerle contemplar que la vida puede seguir. Viendo esto, ¿no será que los creadores eliminaron al personaje a propósito en Toy Story 3, sabiendo que esto impactaría, y entonces anunciar una cuarta entrega que desde 2010 ya estaban preparando? Honestamente, no. Mientras era la producción de Toy Story 3 y hasta el año de estreno de la misma,
la eliminación de Betty sí iba en serio, pues esto sería acorde con el argumento de la película. Un cambio tan inconmensurable en el sentir de los protagonistas que es el que Andy crezca. Betty sería parte de ese pasado que se fue, agregando más melancolía a Woody. Sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que fue un error haberla sacado. Según lo que se percibe de varias declaraciones y entrevistas, empezaron a trabajar en una historia de Woody y Betty en 2012, tan solo 2 años después de Toy Story 3. Este proyecto atravesó por cambios y cambios en su historia, donde fácilmente se podrían obtener 4 versiones totalmente distintas una de otra de Toy Story 4. La que fue la película final es la más sencilla de toda la saga, por carecer de escenas con alto contenido de epicidad. Pero al mismo tiempo, es la más compleja, pues ninguna otra tuvo el argumento de esta, superando al de Toy Story 3. Hay un público al que principalmente querían impactar con esta película, y es obviamente los que fueron niños en los 90s y lo habían sido en los 2000, pues crecieron con las 2 películas, y habían visto una tercera como un sueño lejano e imposible, pues por aquella época, estrictamente las secuelas tenían que salir 3 o 4 años después de su antecesora. De no ser así, simplemente no iba a existir secuela, por lo que por años, muchas personas dieron por terminada la historia hasta ahí. Aunque se le llamaba cariñosamente Toy Story 3, a Buzz Lightyear Comando Estelar la aventura comienza. Ya en 2009 que se confirmó, este público se vio preparado para ver cómo se hacía realidad el fantasma que atormentaba a Woody, cuando Andy efectivamente se convierte en mayor. Entre otras cosas, terminando por crear un diamante de película, pero realmente al analizar su argumento, resulta no ser tan plurilateral en su trascendencia. Podríamos decir incluso que no se puede aplicar más allá de estos personajes, solo que la infancia se acaba, y hay que ser fuerte para salir adelante y aceptar los cambios que vengan. Muy diferente a lo que pasa en Toy Story 4, donde su argumento es lo más plurilateral posible. Se puede aplicar en el contexto de estos juguetes. Se puede aplicar en un contexto totalmente alejado de estos juguetes. Se puede aplicar haciendo un poema a la vida. Se puede aplicar al conflicto tan tormentoso de sentir que nuestro lugar en la vida ya se ha acabado. Es la película más madura de Toy Story, y eso surge debido a que ponen a prueba lecciones bastante establecidas en las anteriores entregas. Cosa que realmente no me parece tan mala como algunos, pues dolorosamente esto sucede en la vida real. Creemos que las cosas van a ser iguales toda la vida, pero la propia realidad nos demuestra que no es así, cuando ya hemos pasado años aquí. La vida da giros que no quisiéramos, ocasionando que todo a nuestro alrededor cambie. Una sensación quizás solo experimentada por adultos que ya no sean tan jóvenes. La película no terminó siendo una historia centrada en su totalidad en ellos dos como iba a ser en un inicio. Fue más una historia sobre el propósito de nuestra existencia. Que también, por supuesto, tiene varios fallos, no en su animación, sino en su guión, de los cuales hablaré más adelante. Si el video te gustó, no dudes en suscribirte para más curiosidades. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.